Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente Obrador aprieta en este caso de Yasmín Esquivel en varios frentes. Son varios frentes los que tiene abierta la oposición. Los políticos, los medios y los empresarios que están en contra de que Yasmín llegue a la presidencia de la Suprema Corte. En primer lugar, hacia la UNAM, pidiéndole ya una respuesta a la UNAM, porque ellos pueden terminar con este chantaje, esta estrategia sucia, esta campaña negra. Siempre que digan ya el resultado, que no es un plagio de Yasmín Esquivel, con esto se acaba todo. Esto tendría que ser el 2 de enero. La pregunta es si la UNAM va a dar resultados o no, o se los va a guardar. En segundo lugar, también se refirió a los empresarios, a los medios de comunicación que ellos manejan y al propio ministro que están impulsando. Y es muy interesante, se refirió como el ministro más rico. ¿Y por qué? Porque el ministro que están impulsando ellos es un experto en la condonación de impuestos. Incluso ya condonó, porque él estuvo en el SAT, 80,000 millones de pesos a empresarios, los mismos que lo están impulsando en estos momentos para que no les cobren impuestos porque están amparados. El caso más ejemplar, sabemos muy bien, el de Ricardo Salinas Pliego. De esto vamos a hablar el día de hoy, de esta bola de nieve que va creciendo, pero además, sobre todo porque el presidente ya va exhibiendo todos los intereses y la estrategia que hay detrás. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a escuchar al presidente López Obrador hablando de esto, del ministro más rico. ¿Cuál es la estrategia? ¿Quién es el que está del otro lado, enfrentando a Yasmín Esquivel? ¿A quién quieren imponer en este Poder Judicial de la Federación para que siga la oposición? Sigan estos grupos políticos, pero sobre todo económicos, controlando el Poder Judicial de este país. Y esto es lo que mencionó el presidente justamente sobre este tema, sobre este ministro. ¿Pero por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica. Ella defendió la postura nuestra, y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loreta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los transas, de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren los conservadores? O como se decía antes, ¿de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos. Así es como se refiere el presidente Obrador al ministro más rico de todos. ¿Y por qué rico? ¿Y quién es el otro ministro que aspira y es de los más fuertes, si no es que el más fuerte en el caso de la oposición? Es este señor Alfredo Ortiz Mena. También aspira a la presidencia. Él fue director del SAT y él condonó 70,000 millones, dicen en esta cuenta, a grandes empresas y particulares, y se negó a hacer lista la pública de los beneficiarios ante el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información. Entonces, este señor es uno de los que aspira, ¿no? Este es el principal aspirante
en contra de Yasmín Esquivel. Aunque ahí dicen 70,000 millones, la verdad es que la cifra se queda corta. Esta es la gráfica de condonación de impuestos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y como podemos ver, cuando entra Calderón, porque ¿qué es lo que sucedía con estos gobiernos priistas y panistas? Ellos recibían este financiamiento de los grandes empresarios, de los grandes capitales, estos que conocemos muy bien, que ahorita están en contra del presidente López Obrador, y a cambio de este financiamiento en las campañas, los primeros años les condonaban los impuestos, les dicen, yo te ayudo, pero tú me ayudas cuando llegues. Por eso es que vemos que al principio del sexenio de Calderón y al principio del sexenio de Peña en 2013, vemos grandes condonaciones de impuestos. Ahora, este señor, Ortiz Mena, llega en 2018 y se va en 2008, y se va en 2012. Entonces, a él le toca la condonación el año más importante de Felipe Calderón con 87,000 millones. Nada más ese año este ministro condonó 87,000 millones. De ahí condonó 4,500 en 2009, de ahí 2,029 en 2010, otros 13,000 en 2011 y 2012 condonó 1,888 millones. Y ahí se acabó el sexenio de Calderón y también se acabó Ortiz Mena, porque saliendo del SAT, o más bien antes de salir, Calderón lo propone como ministro de la Corte y del SAT se pasa justamente al Poder Judicial de la Federación. Este mismo señor que prácticamente condonó 100,000 millones de pesos en el sexenio de Calderón, ahora aspira a llegar a la Corte. Y esto es importante porque esto también es lo que está impulsando toda la campaña negra en contra de Yasmín Esquivel. Y por eso hay muchísimo dinero detrás. Y uno de los ejemplos que sabemos muy bien y conocemos muy bien es el de Ricardo Salinas Pliego. Por ejemplo, hay que recordar que a Ricardo Salinas recientemente se le cobró o tuvo que pagar 2,800 millones de pesos. Y de estos 2,800 millones sabemos que él tiene una deuda que está por ahí de los 14,000 millones. O sea, todavía hay varios más. ¿Por qué no le cobran esto? Porque él está en procesos legales. Procesos legales que terminan justamente en la Suprema Corte. Estos 2,800 los tuvo que pagar porque la Suprema Corte tomó una decisión a favor del SAT, en contra de estos empresarios. Y lo que están buscando los empresarios es tener un ministro afín a ellos, un ministro presidente que detenga estas decisiones en el máximo tribunal. ¿Para qué? Para seguir sin pagar impuestos y se van con el rey de la condonación. Ya me ayudaste, ya me condonaste varios miles de millones de pesos durante el sexenio de Calderón, pues entonces vamos a hacer lo mismo ahora. Pero ahora, como no lo hace el presidente, ahora lo hacemos en la Corte. Ese es el plan mañoso. Eso es lo que hay detrás para que entendamos también por qué el tamaño de esta campaña en contra de Yasmín Esquivel. ¿Y por qué ahorita? Bueno, porque todo se definiría el próximo 2 de enero, cuando se estarían dando ya las votaciones. Ahora, no significa que el 2 de enero habrá un nuevo presidente ministro, sino que, bueno, se da la primera votación y esta se puede repetir cuantas veces sea necesario hasta que se tenga las 2/3 partes. Ahora, en este sentido, también la propia Yasmín Esquivel sube otro comunicado, porque ya no solo es, pues, defenderse de los golpes, sino también ya empezar a armar lo que sería la estrategia para irse en contra de quienes están lanzando estos golpes, incluyendo una demanda ante la Fiscalía. En esta carta, bueno, ella dice que su tesis es original y auténtico y que la empezó a redactar desde 1985. Señalando en el punto 2 que mi tesis, dice, es original, como lo han calificado varios testimonios que ella ha presentado, como la pues directora de tesis, la maestra Rodríguez Ortiz, también el doctor Hugo Ítalo, del Seminario del Derecho de Trabajo, entre otros. Dice, la UNAM en el punto 4 ha abierto un proceso de revisión, lo que igual me parece una acción adecuada para que se define y analice con base en la legislación universitaria. Y esto es lo que les decía yo. Ahorita vamos a ver también lo que dice el presidente sobre esta evaluación, que también se tiene que hacer a la voz de ya, porque es importante. Estamos hablando de uno de los poderes del Estado mexicano.
Y por lo pronto dice en el 5, he denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de mi proyecto de tesis, con lo cual también no solo estaría reforzado por la UNAM, sino también por la Fiscalía General de la República. También esto es importante, o sea, ya viene una nueva estrategia. Es evidente, dice, que el objetivo es intervenir en el proceso que corresponde a los ministros de la Corte, vaya, el de la sucesión de Arturo Saldívar, señalando que a lo largo de 40 años nunca se esgrimió esto, ni cuando fue magistrada agraria, ni cuando fue presidente del Tribunal de lo Contencioso de la Ciudad de México, y ahora sale cuando quiere ser presidenta ministra, y no salió, por cierto, tampoco cuando ella llegó a la Suprema Corte. O sea, en 40 años resulta que nadie se dio cuenta y de repente aparece esto justo cuando aspira a ser presidenta de la Suprema Corte. Entonces, bueno, este es el posicionamiento de Yasmín Esquivel. La UNAM confirma también en un comunicado que están haciendo la investigación y que el resultado se hará del conocimiento del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, instancia encargada de realizar la revisión del caso respetando el debido proceso legal y en estricto apego a los procedimientos y tiempos establecidos en la normatividad universitaria, que no los detallan ahí. Sin embargo, esto es lo importante en esta situación, los tiempos que ya son muy cortos, por lo que venimos hablando. Prácticamente esta semana tendría que quedar resuelto, a lo mucho la próxima semana, para que esta campaña no afecte lo que sería el proceso de sucesión. En este sentido, también el presidente habló de esto, de los tiempos en la UNAM, y también, obviamente, los intereses que hay detrás de esta campaña en contra de Yasmín Esquivel. Esto mencionó el presidente. Creo que hay, o debe de haber, en la UNAM, instancias. Hay un consejo, regularmente hay un consejo. Sí, y de ética, y además el tema lo amerita, ayudaría mucho la UNAM resolviendo en un sentido o en otro. ¿Sería sano que resuelvan antes del 2 de enero, presidente? ¿Mande? ¿Que resuelvan antes del 2 de enero? Es que lo pueden hacer. El rector puede convocar al comité. Sí, que busquen la forma, pero si es un asunto que va a ayudar a la transparencia, son hechos, no palabras. Entonces, esto sería bueno, ese es mi punto de vista. Pero no, como quizá imaginaron, ¿no? Pegamos el descontón y ya eliminamos a la ministra, ¿no? ¿Mande? ¿Respaldaría el veredicto de la UNAM? Claro, porque tienen que probar. Es un dictamen. Lo que no se puede, de ninguna manera, ¿sí?, es juzgar como lo están haciendo con los medios, como era antes y como está ahora en su apogeo, el linchamiento político. En este caso, a nosotros y a los que consideran que están cercanos a nosotros, a este grupo poderosísimo que tiene muchísimo dinero, los medios de información, y hemos resistido, y mi cálculo es que vamos a seguir resistiendo. Y es que estos grupos o estas alianzas se siguen presentando. El presidente Obrador también habló de estos mismos medios, que son los que pues lo reclaman a él, ¿no? Porque aseguran que él arremete en contra de los periodistas. Dice que los periodistas, así le dijo el presidente, no tienen autoridad moral. Se refirió también al pacto, acuérdense, a este pacto que firmaron estos mismos periodistas para callarse todos los hechos de violencia aquí en nuestro país, recordando que este pacto se hizo con Felipe Calderón. Y ahora venimos hablando de que justamente al ministro que ellos están impulsando fue el director del SAT con Felipe Calderón, que pues es el que ayudó a todos estos empresarios. Entonces vemos cómo toda esta mafia está unida: empresarios, periodistas, políticos y también este ministro, que básicamente lo que buscan es seguir teniendo el control del Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, los empresarios buscando la condonación de impuestos, que esto es lo que quieren.
Eso es lo que ellos están buscando. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te ayudo a llegar, tú me ayudas condonándome los impuestos. Vamos a repetir lo que hicimos en el sexenio de Felipe Calderón, incluso en el de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no? Finalmente también los priistas y todo este grupo está metido y embarrado por ahí. Los políticos quieren ir en contra de la 4T, los amparos, todo esto que ellos han presentado, Claudio X González, incluso Kenia hoy saca un video en donde pues justamente le reclama a Yasmín Esquivel, que es una ministra, dice que ha votado a favor de los caprichos del presidente. Saben pues que ellos perderían el control del Poder Judicial de la Federación. Ya no más amparos, ya no más estas estrategias, estas mañas legales para frenar el avance de la 4T. Ya no habría manera esto de controlarlo en el Poder Judicial, sin tomar en cuenta también la depuración de jueces que siguen operando respondiendo a estos intereses. Entonces sí, tienen mucho que perder todos ellos y sí, por eso están tan unidos en contra del presidente y en este caso en contra de Yasmín Esquivel, y por eso tan intensa la campaña en contra de la ministra justamente una semana antes de que inicie este proceso de renovación en el Poder Judicial de la Federación. Y ya entendemos también de mejor manera pues todo lo que hay detrás y lo que significa pues que personas como Yasmín lleguen a estas posiciones de poder en este Poder Judicial que no responde al voto ciudadano, porque ahí no votamos nosotros a los jueces ni a los ministros. Por eso es que ha sido tan difícil cambiarlo y todavía queda pendiente mucho por hacer ahí en este Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, así las cosas, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.